Hola a todos, soy Iván Costella y vengo a presentarles el segundo pilar del diseño gráfico, que es la diagramación, composición. Entonces, ¿qué es la composición, no? Vamos a tratar todos estos temas: la retícula, la cuadrícula, la estructura, las cajas de textos, las columnas cuantas, intercolumnado, sangrado, estética y armonía. Fíjense. Entonces, ¿qué es la composición? Es la distribución de todos los elementos que incluiremos en un diseño de forma armoniosa y equilibrada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, pues como diseñadores, tenemos que lograr esa armonía, ese equilibrio visual, ese disfrute de la pieza gráfica que nosotros estamos viendo, y eso lo logramos a través de la composición. Los elementos situados a la derecha, son tips que les voy dando, poseen mayor peso visual cuando yo los coloco del lado derecho y nos transmiten una sensación de avance. Y entonces, generalmente, en este caso, si les pusiera un ejemplo, si yo tengo al cierre un logo, preferiblemente lo coloco del lado derecho, porque es el avance y tiene su parte psicológica en la composición. A la parte izquierda nos dan una sensación de ligereza. Y entonces, psicológicamente, en el diseño, dentro de la composición, nosotros adquirimos estas dos situaciones, que a la derecha nos dan avance, sensación de avance, y a la izquierda nos dan sensación de ligereza. La proporción, forma y tamaño. Las formas grandes, los elementos grandes, las fotos grandes, los textos grandes, etc. Las formas anchas y altas se perciben como más fuertes en el diseño. Las más pequeñas, finas o cortas simbolizan la debilidad y lo que es la delicadeza. Y eso es importante porque también en la composición existe una escala visual donde le damos importancia a ciertas cosas y queremos que algunas se vean mucho más sutiles y otras que se vean mucho más importantes dependiendo de lo que necesitamos transmitir. Los colores más vivos y oscuros y contrastados, vuelvo a tocar otro tema de color dentro de la composición, crea una presencia visual. Quiere decir que si yo voy a utilizar un elemento grande y encima le coloco un color fuerte, le estoy dando una importancia mucho más fuerte dentro de lo que es el conjunto de elementos. Yo puedo haber tenido un elemento grande y si lo pinto de un color muy suave y muy tenue, aunque él esté grande, le estoy dando una sutileza de peso visual en la composición. Recuerden, si es grande el elemento y yo lo pinto encima de un color fuerte, me va a dar una intensidad mucho más importante en el impacto visual. Y es lo que les he estado explicando. Los colores pálidos, difuminados, transparentados nos dan otro tipo de sensación, de ligereza. Una composición es equilibrada si los pesos de los elementos se compensan entre sí. Recuerden que hace un momento yo les hablé de la armonía. Debe haber una compensación, no todo puede tener una lucha interna dentro del espacio del diseño. Cada uno debe tener un papel, que todos los papeles son importantes. Unos son para extender un poco más de información cuando hay texto, ejemplo, que hay bastante texto. Así que yo no necesito poner a pelear todos los elementos entre sí en el espacio. Yo necesito crear una armonía visual. Mostrando esquemas de composición, aquí yo les traje algunos ejemplos. El primero que ustedes pueden ver es lo que nosotros llamamos simétrico, que los mismos pesos visuales están a un lado idénticos al otro lado. Los hay en composición, una lectura triangular donde empieza de un punto inicial y va adquiriendo una base. También tenemos la direccional. ¿De acuerdo? La direccional es como yo estoy llevando la información hacia un punto central, enfocado. También está la circular u ovalada, que es igual. Tiene un recorrido que da, por decirlo así, rodea todo el espacio. Tenemos la cruzada,
tenemos composiciones diagonales en forma de T, en forma de Y, etc. Entonces, esto parecieran unos símbolos simplemente, pero son comportamientos de la lectura en la composición, la orientación de los elementos en la composición. Esta es una figura muy importante. Se le conoce también como el espiral de oro. Observen una cosa. Fíjense en que cada espacio tiene una división exacta a la mitad y el recorrido de la curva va pasando por los laterales hasta irse metiendo en una espiral. Estos son estudios muy antiguos de composición. Gente desde hace muchísimos años se interesó en este tipo de cosas. Si hay alguien que dice, bueno, estos son temas editoriales para libros, etcétera, no es cierto. Fíjense en que en la esquina les puse lo que sucede con un logo. Un logo lleva composición de construcción también, para que tenga armonía. Así que no perdamos de vista el asunto de la composición. No se trata de aprender de composición solamente para realizar un afiche, una volante, etc. Un logo debe tener una armonía de peso visual con su texto, debe tener una armonía visual con su construcción. Así que siempre al momento de sentarnos a diseñar debemos pensar en ese disfrute que las personas deben tener al momento de presenciar o de compartir ese minuto o esos segundos con nuestra pieza gráfica para que la entienda de manera adecuada. La palabra retícula parece muy confusa, pero la retícula, ¿qué es? La retícula no es otra cosa que un ordenamiento, son carriles. Si nosotros observamos por decirlo así, el cielo raso de la habitación donde nosotros estamos, o si observamos lo que es las baldosas o el pavimento donde estamos de pie, nos vamos a dar cuenta que todo es una retícula. Todo lleva un ordenamiento. Si yo tomase un mazo y rompiese una baldosa y le digo a alguien, a un compañero mío, compra una baldosa, jamás la podría ir a comprar si no toma la medida. Otra idea básica de retícula la vemos en los estacionamientos. Si nosotros en un centro comercial vemos que una persona se estaciona mal y en mitad atravesado de una línea hace que varios autos no se estacionen bien. Miren qué interesante es establecer un sistema de retículas. Es un sistema de ordenamientos de dónde yo voy a ubicar toda la información, los títulos, las fotografías, los textos, etc. A la mano derecha ustedes podrán ver que una vez que yo establezco este sistema de retículas, el efecto que me da, lo que me permite colocar de manera ordenada los elementos. Y fíjense en que quiero no perder de vista estos ejemplos. Muchas personas piensan que diseñar es rellenar. El espacio vacío, también conocido como área de silencio, hace un equilibrio visual y armonía en el diseño y es necesario. Quiere decir que el espacio, por decirlo así, desocupado, es también un elemento importante del diseño. ¿Y eso qué tiene de importancia? Pues cuando vemos los anuncios en el periódico o en las revistas, hay personas que simplemente lo ven y quieren escapar lo más rápido de él. No lo quieren leer porque les da mucha saturación y los altera. Y hay otras lecturas que les crean un sentido de placer y de armonía y hay respiraderos alrededor de una forma o de otra en el diseño. Entonces miren una cosa, si yo aplico el asunto de las retículas, miren las cosas que yo puedo lograr. ¿Se acuerdan que hace un momento les estuve mostrando unos pequeños diagramas hechos muy sencillos a lápiz? Miren cuando yo los llevo a la realidad, cuando yo coloco en esos espacios las fotografías y coloco los textos, los títulos, etcétera, todo tiene un ordenamiento visual. La caja de texto, ¿qué es? No es otra cosa que los márgenes. Pero, ¿y por qué yo le llamo la caja de texto? No es que lo llamo yo. En todo lo que es el tecnicismo del diseño gráfico, la caja de texto es lo que se conoce en los estudios de diseño, en las agencias publicitarias. No lo confundamos con
el cajón donde yo abro para escribir. La caja de texto no es otra cosa que las medidas que establecen los medios, como los periódicos y las revistas, como margen para que de allí en adelante yo no saque ningún tipo de información, como logos, tipografías, etcétera. No se pueden salir de estas líneas, porque para la reproducción en la imprenta es requerido que haya cierto espacio. Que se debe salir el color, puedo sacar el color, lo que sea, sí se puede sacar de esas líneas y eso lo voy a explicar más adelante. Miren cómo es posible que de un solo espacio que fue trabajado con su caja de texto y yo lo combiné con 3 columnas divididas de manera igual. Miren el anuncio de este cliente. Vieron que cada cosa fue colocada en una de las columnas y se ve armonioso. Existe armonía en el diseño y como ustedes podrán ver, el logo a la esquina nunca se salió del espacio de la caja de texto. Entonces aquí viene una discordancia. Nos preguntamos, ¿y cuántas columnas debemos utilizar en el diseño? Pues eso depende de la sensación que nosotros querramos dar. Fíjense en algo, cuando no existe ninguna columna y existe obviamente la caja de texto, nosotros consideramos eso una sola columna. Lo tenemos a 2 columnas, 3 columnas, 4, 5, 6, etc. Entonces, si alguno de ustedes dice, bueno, yo puedo utilizar la cantidad que yo quiera, no es aconsejable. Yo les hice un ejemplo en la parte de arriba. Entre más columnas hay, todos los párrafos se vuelven más angostos y ustedes se van a dar cuenta que el editor de textos automáticamente nos empieza a partir las palabras. Vamos a encontrar unas situaciones terribles, como por ejemplo que en ese párrafo va a haber una palabra aquí y la otra en la otra esquina, produciendo todo este espacio dependiendo del tipo de alineación que yo esté utilizando. Entonces, recomendable es, dependiendo del tamaño de la pieza, que se utilicen 2, 3, 4 columnas. Está bastante cómodo trabajar en ellas. ¿Y qué es el intercolumnado? Porque yo tengo la caja de texto y yo decido hacer 3 columnas. Yo debo crear un espacio entre columna y columna porque si de lo contrario, imagínense en que no haya ese espacio y simplemente existe la línea límite, un elemento, un texto me chocaría automáticamente contra otro texto o me chocaría contra una fotografía, ejemplo. Entonces, está muy generalizado el tamaño correcto de lo que es el intercolumnado. El más común es de 1/4 de pulgada o 0.25 pulgadas. Esto está escrito sobre piedra, no necesariamente, porque yo puedo alterar este tipo de cosas en el diseño. Sin embargo, yo les estoy hablando de lo más común. Lo más común, esto es lo que más se utiliza al momento de trabajar lo que es el intercolumnado. El sangrado. Este es un término que llama mucho la atención. Hay unos que le llaman sangría. Este es un término que todas las imprentas, los estudios de diseño, las agencias publicitarias están claros con ellos. No es otra cosa que una vez que yo diseño y si las indicaciones del diseño requieren sangrado, quiere decir que yo tengo que sacar el color o el elemento, ya sea la fotografía, etcétera, la debo sacar un poco más allá del corte de la página. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué es necesario esto? Por la sencilla razón que los equipos de las imprentas no son tan exactos y a veces se desajustan. Si yo dejara una fotografía justo al borde de donde se va a cortar y la guillotina en la imprenta se desajusta, me puede crear un ejemplo, un medio milímetro de blanco, cosa que yo en mi diseño original no existía. Entonces, todas las imprentas les dan las indicaciones a los estudios de diseño y a las agencias publicitarias de que exista un excedente de ese elemento hacia afuera. De hecho, muchos te asignan cuál es la cantidad, pero generalmente con 1/4 de pulgada más en excedente
Les va a ayudar muchísimo para que no exista ningún tipo de controversia o accidente con respecto a este tipo de situaciones. Recuerden, el sangrado no es otra cosa que sacar los elementos de la caja de texto que deberían llegar al momento de que me entreguen la pieza gráfica impresa, que deberían llegar hasta el borde. Quiere decir que yo debo sacarlos un poco más. Y cuando hacen el corte va a quedar justo y tal cual yo lo deseaba. Entonces miren que aquí al final yo les tengo algunos ejemplos para que ustedes tomen conciencia de cuál es la importancia de la composición. Miren todas las cosas que nosotros podemos lograr. Fíjense en algo interesante. En estos ejemplos, miren en la última fotografía donde está la bicicleta. Bueno, esa fotografía al momento de hacer el diseño fue sangrada. Se sacó un poco más y cuando se guillotinó, en la imprenta quitaron ese excedente y quedó justo como yo lo deseaba. Miren el ordenamiento de la composición. Miren el disfrute, los espacios, las áreas en silencio, etc. Ya para concluir les quiero decir lo siguiente. Tomen muy en cuenta la composición. Muchos de nosotros decimos queremos hacer un afiche, queremos hacer una volante. Muchos también piensan, bueno, eso es para un artículo o de periódico, de revista. No, señor. Deben tener la conducta, la disciplina de que no importa si ustedes ojalá vayan a diseñar apenas una tarjeta de presentación así de pequeña, ustedes tienen que hacer su retícula. Porque eso nos va a ayudar a saber dónde debemos colocar los elementos. Así vamos a perder menos tiempo y el tiempo es dinero y por falta de productividad mucha gente siente que el trabajo es muy complejo y en realidad no lo es. Esto nos va a ayudar a nosotros, esta disciplina de nosotros de hacer nuestro ordenamiento visual a través de la retícula va a facilitar muchísimo nuestro trabajo y vamos a saber de dónde a dónde van a llegar los elementos. Muchas gracias por presenciar el segundo tema de los pilares del diseño gráfico.